Santo Dios misericordioso que nos ama, te damos gracias por llamarnos con tu amor, con tu palabra. También gracias por darnos tu palabra, la Biblia. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra, tu voluntad. Señor, enséñanos por favor. Tú siempre buscas los quebrantados de corazón. Aquí hay almas que tienen corazón quebrantado. Dios bendice a ellos con tu palabra, con tu amor, por favor. Ábrenos ojos de entendimientos para que comprendamos tu palabra, tu gran misericordia. También enséñanos, por favor, qué es el propósito de nuestra vida, por qué nosotros tenemos que buscar a ti, qué es la fe verdadera, qué es la palabra de tu palabra, la Biblia. Enséñanos, por favor. Queremos encontrar la felicidad verdadera y esperanza verdadera. Tú nos dices, sin tu palabra nadie puede encontrar felicidad verdaderas. Queremos encontrar en tu palabra esperanza verdadera, la paz verdadera. Dios, enséñanos, guíanos, por favor. Aquí hay almas preciosas. Están esperando tu palabra, tu misericordia. Está con nosotros, guíanos, por favor. Hasta el último día del seminario, guíanos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. 1 al 3. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Yo les leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya, hasta aquí. Ayer yo expliqué a ustedes el propósito de seminario bíblico, eso, 4 importantes cosas que yo voy a predicar. Primero, Dios, es decir, Creador, Él realmente existe o no. Ese tema para nosotros es muy importante. Si Él existe, significa Él creó a nosotros con un plan especial. También Él nos envió a este mundo, ¿no? Por eso es importante. Primero sabemos estos. Segundo, ¿quién soy yo? Es decir, ¿qué es el propósito de mi vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué tenemos que vivir en este mundo nosotros, no? Expliqué ayer, en este mundo está lleno de sufrimientos, dolores, lágrimas, enfermedades. Al final hay que morir todo, ¿no? Solo viviendo 70, 80 años con trabajo, angustia, al final hay que volver la mano vacía. Eso es la vida, ¿no? Muchos animales viven en este mundo tranquilamente, sin estrés ni dolores, ¿no? ¿Ustedes han visto algún perro en su casa? Ay, yo no puedo vivir más por estrés. Mantenimiento de impuestos, enseñando a niños. Yo no puedo vivir más, voy a suicidarme. ¿Han visto algún perro así? Pero los hombres, teniendo muchas cosas, siempre su corazón está vacío, ¿no? Entonces, también la Biblia dice, los hombres, nuestra alma, espíritu, más precioso que todas las cosas, pero nosotros, nuestro corazón, estamos vacíos. Entonces, ¿qué es el propósito de mi vida?
¿Por qué yo tengo que vivir aquí? ¿Para trabajar? ¿Para estudiar? ¿Para qué? La Biblia explica esto, ¿no? Hay que encontrar el propósito de nuestra vida. Eso es maravilloso, ¿no? Y tercero, ¿qué es la Biblia? Palabra de Dios. O sea, mucha gente dice, la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué palabra de Dios? Más o menos 40 personas, es decir, profetas, escribieron la Biblia. Los hombres escribieron la Biblia. ¿Por qué eso la Biblia es la palabra de Dios? Sí, aunque los hombres escribieron la Biblia, Dios utilizó a ellos para escribir su voluntad. ¿Entienden ustedes? ¿No? Por eso la Biblia es inspirada por Dios, así explicado. ¿Qué es la Biblia? Yo ayer expliqué así, historia, ¿no? Historia de la humanidad que Dios ve antemanos. Desde el principio de historia de la humanidad hasta el final de historia, que el plan de Dios está escrito en la Biblia. Entonces, hoy también nosotros aprenderemos, aunque hace 3.500 años había escrito, pero hoy en día, hasta ahora, toda la historia se ha cumplido según había dicho Jehová Dios. Por eso podemos decir, la Biblia es historia y palabra de Dios. Y, último, ¿qué es la fe verdadera? Aquí, España, muchos cristianos hay, ¿no? Dicen cristianos. Cristiano significa vive según la fe, ¿no? Yo, semana pasada, yo fui a Rumanía. Yo prediqué en 4 iglesias. Mucha gente escucharon palabra de Dios. Pero yo prediqué así. Ustedes, no importa vaya a iglesia, no vaya a iglesia. No vaya a iglesia. Primero, hay que tener la fe verdadera. Hay que conocer a Dios verdaderamente, primero. Eso es importante. Yo prediqué así a ellos. ¿Por qué? Aunque creen en Dios, no creen Dios correctamente. Si no creen Dios correctamente, al final no puede entrar al reino de Dios. Eso es la enseñanza de la Biblia, ¿no? En este mundo, en cristianismo, hay un montón de tipos de la fe. Por eso la Biblia nos enseña, aunque creen en Jesús, en Dios, al final será rechazado por Dios. ¿Por qué? No tienen la fe verdaderas. Por ejemplo, aquí la Biblia, algunos tienen la fe vana, la Biblia es verdad. Otros tienen la fe muerta. También otros tienen la fe náufraga. Hay un montón de otro tipo de la fe. Segundo Corintios capítulo 11, versículo 4, mucha gente, sobre todo en la iglesia, Corinto, aunque creen en Jesús, pero creían en otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, así explicados. En sitio Gálatas, mucha gente cree en otro evangelio, así explicado. Entonces, creen en Dios, sí, importante, pero lo más importante, creen en Dios correctamente, según palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia nos dice, solo por palabra de Dios, palabra de verdad, nosotros podemos tener la fe verdaderas. Así explicado. Por eso, primero, ustedes hay que saber qué es la Biblia, qué es la fe verdadera. Eso para nosotros es importante. Ayer yo expliqué poco, la Biblia es historia de humanidad y científicamente, históricamente, eso es verdad. Por eso ayer expliqué poco evolucionismo y historia antigua. ¿Recuerdan ustedes todo? ¿No? ¿Sí? Ok, gracias. Ya hoy vamos a aprender ya otro tema. La Biblia, el primer libro es Génesis, ¿no? Génesis, desde capítulo 12 hasta el final, podemos decir, la Biblia es historia de Israel también. He explicado mucho sobre Israel. Aquí Dios llamó a un hombre, su nombre Abraham. Al final Dios cambió su nombre Abraham. ¿Por qué Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos? Dios tenía un plan.
Dios diciendo tres importantes cosas a Abraham, Dios prometió una cosa importante. Vamos a ver, versículo 1. Para entender bien toda la Biblia, ustedes primero hay que entender bien esos tres versículos. Es tres versículos muy importantes en la Biblia. Varias veces citando este versículo, explica sobre Cristo, salvación en el Nuevo Testamento. Versículo 1 al 3. Pero Jehová, de Jehová es nombre de Dios, Elohim, Jehová, tal, varias, pero sobre todo en la Biblia, cuando explica sobre promesa de Dios, a veces, así explica, eres Jehová, su nombre, Jehová, ya nombre de Dios. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham antes había vivido en, ¿dónde? Ur, de los caldeos. Cuando él estaba allí, Dios llamó a él, mostrando una tierra. Eso tierra de Canaán. ¿Entiende usted? Hoy en día Palestina, ¿no? Palestina. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya, última parte, ¿Alguien tiene boli? Subrayen, por favor. Eso muy importante. En el Nuevo Testamento varias veces ya he citado este versículo. Última parte, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí palabra todas las familias de la tierra, en esta palabra incluyen nosotros también. ¿Vale? Nosotros. Todas las familias. ¿Por qué Dios dijo así? Ahora yo explico. Mírenme. De aquí, ya. Ya su nombre, al final ya ha cambiado en Abraham. Dios prometió tres cosas. Primero, ¿qué? Tierra, ¿no? Tierra. Eso indica Canaán. Segundo, una nación, ¿no? Nación. ¿Qué? Israel, ¿no? Israel. Tercero, bendición, prosperidad, bendición, ya. Prosperidad en la tierra. Ya eso para Israel. Pero en el Nuevo Testamento, una explicación muy especial. Ya hoy yo poco explico estos. Ya Dios primero prometió tres. Primero tierra. Eso indica Canaán. Ya he explicado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y segundo, nación. Eso Israel. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a ¿cuántos? 12 hijos. Eso 12 tribus. Eso pueblo de Israel. Nación indica Israel. Y bendición. Ya, pero Nuevo Testamento explico muy una cosa especial. ¿Quién es hijo de Abraham? ¿Quién es linaje de Abraham? ¿Isaac? Sí, pero es una profecía. Indica a Cristo. Linaje de Abraham, hijo de Abraham, es decir, indica a Cristo Jesús. La Biblia explica así. Entonces, mírame, para entender bien, eso es Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo más importante persona, dos. Primero, Abraham. Segundo, David. Dios prometió a ellos, a Abraham, a David, un hijo
un hijo. Abraham, ¿a quién? Isaac. David, Salomón, ¿no? ¿No? Salomón no, pero eso todo sombra de Cristo. Nuevo Testamento explica así. Dios pensando Cristo prometió a ellos un hijo. Un hijo. Por eso el Nuevo Testamento empieza genealogía de Jesucristo. Jesucristo es hijo de Abraham y hijo de David. ¿Entiende mi palabra? El Nuevo Testamento empieza así. Ya, vamos a ver, ya. San Mateo. El primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 1. Versículo 1. San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Ya vamos a leer juntos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Jesús quién es? Hijo de Abraham. Ya. Hijo de David. ¿Qué significa esto? Ustedes. Toda la promesa de Dios hacia Abraham y David, ¿en dónde se ha cumplido? En Jesucristo. Eso es el Nuevo Testamento. Ya, hay que pensar esto, es muy importante ya. Cristo. Toda la promesa de Dios, ¿dónde está? En Jesucristo. Cristo, estos. Por eso Jesús, hijo de Abraham. Entonces, ya vamos a ver, Dios prometió estos para Israel, a Isaac, Jacob, esto, pero para Jesucristo, ¿qué? Tierra, ¿dónde indica? Cielo. Nación, ¿qué? Los salvos, los creyentes pertenecen a Cristo, es decir, la iglesia. Bendición, ¿qué? La salvación y gloria en Jesucristo. Entonces, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablases de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios prometió un hijo. Eso no es Isaac. Sí, Isaac, sí, pero realmente ¿a quién indica? Jesucristo. Miren ustedes. Entonces, toda esa bendición, ¿en dónde? ¿En dónde está ahora? Jesucristo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en relación con esa bendición? Así, aquí es Cristo. Eso es San Mateo. Pero, cuando nosotros creemos en Jesucristo correctamente, lo siento, eso, yo pintura siempre mal. Ya, Jesús. La Biblia nos enseña, cuando nosotros en Cristo renacemos, nosotros estamos en Jesucristo. La iglesia no es edificio, el Nuevo Testamento explica, Corintios, Efesios, Colosenses, todo. Iglesia, cuerpo de Jesús, es decir, los salvos verdaderos. Entonces, cuando creemos correctamente recibir salvación, entraron nosotros en Jesús. Significa toda la bendición de estos en Cristo también, todo estos, porque Dios prometió a Cristo para darnos a nosotros. Cuando nosotros creemos, estamos en Cristo,
toda la bendición promesa de Dios, ¿de quién? De nosotros. Por eso la Biblia nos enseña, Abraham tiene dos tipos de descendientes. Carnalmente, Israel. También espiritualmente, los salvos verdaderos. Romanos capítulo 4, vamos a ver. Romanos. Aquí apóstol Pablo explicó Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, explicó para nosotros. Versículo 16, 17, 16 y 17, Romanos capítulo 4, versículo 16, 17. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces aquí, Romanos capítulo 4 explica Abraham, no solamente padre de los judíos circuncidados, sino también padre de los gentiles que tienen la fe verdadera en Cristo. Así explicado. Entonces, miren ustedes. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios prometió a los hombres solo a Abraham. Dios bendijo a Abraham. Entonces, esa bendición, ¿cómo nosotros también podemos obtener esa bendición? Dios promete esa bendición a simiente uno, indica Jesús. Entonces, cuando nosotros entramos en Cristo, unirnos con Cristo por la fe, en este momento, toda la bendición de Dios será ¿de quién? De nosotros. Eso plan de Dios. Por eso, Nuevo Testamento, Pablo varias veces dijo, nosotros por la fe estamos en Cristo. Muchas veces. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 30. Primero Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La primera parte, por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces ustedes, toda promesa de Dios, esto para Abraham, esto solo al final, ¿para a quién? Los salvos verdaderos, en Cristo. Dios prometió estos. ¿Cómo? Ya vamos a ver. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a 12. Hoy en día hay alguien en España engendrar 12 hijos. ¿Aquí? Hoy en día no. Generalmente 2, ¿no? ¿Alguien tiene 3? ¿Qué 3? Sí, yo tengo 3. 3 mejor, bueno. Jacob, su nombre Israel. Jacob, otro nombre es Israel. Israel tiene 12 hijos. Esos 12 tribus, eso pueblo de Israel. Entonces, Dios, a través de Abraham, eligió o preparó un pueblo que es Israel. ¿Por qué Dios eligió Israel? Sí, varias razones. Primero, para testificar que Dios, que creó toda la cosa, Dios, existe, está vivo.
para mostrar estos. Por eso, Israel, la Biblia dice, ellos testigo de Jehová. Isaías 43, para mostrar existencia de Dios, su poder, su plan. Testigo. Ya vamos a buscar Isaías 43. Isaías 43, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Isaías 43, versículos 10 y 11. Ya leamos juntos, por favor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vosotros sois mis testigos. Vosotros, ¿a quién indica? Aquí vosotros. Solo el pueblo de Israel. ¿Cómo sabes estos? Ustedes. Es Isaías. Desde capítulo 40 hasta 66, explicando restauración de Israel. Israel, por sus pecados, fue castigados por Dios. Primero por Asiria, segundo por Babilonia. Aquí Dios profetizó, vosotros seríais cautivo por Babilonia. Entonces Israel ya tendría tristeza, sufrimiento. Por eso Dios quiere dar a ellos consolación. Por eso Dios aquí varias veces profetizó, yo llamaría un hombre, sobre todo aquí, Ciro, rey de Persia, él salvaría a vosotros. Antes de nacer, 150 años, Dios profetizó sobre rey de Persia, su nombre será Ciro, él salvaría a vosotros. ¿Cómo? Así. Última época también, vosotros vendría de todo el mundo a vuestra tierra, que yo di a sus padres, tierra de Canaán. Explicando estos, todo el mundo viendo vuestra historia, todo se ha cumplido según lo que había dicho antes yo. Entonces, viendo vuestra historia, todos los gentiles sabrán que vuestro Dios que escogió a vosotros. Él está vivo. Por eso vosotros sois mis testigos. ¿Entienden mi palabra ustedes? No. Sí. Pero entre gentiles muchos, yo creo en Dios, Jehová Dios, entonces yo soy testigo de Jehová. No ustedes. Solo aquí indica pueblo de Israel. Es verdad. Aquí, 3 sitios, sobre la palabra testigo de Jehová aquí explicado. ¿Por qué Dios dijo hay que saber estos? ¿No? Por ejemplo, Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 2, explicado sobre pecado. Pecado de gentiles, primera parte. Pecado de judíos, Israel, explicado. Vosotros diciendo el pueblo de Dios, nosotros tenemos la ley, tal. Pero ¿por qué no vive según palabra de Dios? Nosotros, hijo de Dios, porque nosotros tenemos que circuncidarnos. Carnalmente circuncidado, ¿eso es correcto? Vuestro corazón hay que circuncidarse. Aquí explicado así. Por eso, no importa solo carne, sino corazón. Así explicado. ¿A quién? Solo Dios dijo a pueblo de Israel. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 10, Jeremías capítulo 4, para esos lugares Dios dijo a pueblo de Israel, vosotros, no solo carne, sino también vuestro corazón hay que circuncidarse. Un montón de veces Dios dijo. Pero eso solo Dios habló a judíos, pero los gentiles, mira,
carne no importa, corazón importante, por eso nosotros creemos en Dios, por eso nosotros testigos de Jehová. No ustedes. Hay que leer todos. Solo a Israel Dios diciendo, no importante solo carne, vuestro corazón también, hay que escuchar bien palabra de Dios, hay que obedecer. Eso, judíos verdaderos. Porque entre judíos hay dos tipos de personas, la Biblia explica. Solo carnalmente judío, pero entre ellos, con corazón también, como pueblo de Dios, tiene la fe verdadera. Dios siempre desde el principio explica este tipo de personas. Entre gentiles creen Dios y Jesús correctamente, ellos testigos de Cristo, la Biblia dice. Es diferente. Hay que saber estos. Hoy en día muchos soy testigo de Jehová. ¿Por qué testigo de Jehová? Hay plan, Dios, estos. ¿Entiende? La Biblia, cuando Jesús predica, después de predicar muchas veces a sus discípulos, preguntó a ellos, ¿entienden así? Pero yo también a veces, porque primero hay que entender bien, ¿no? Porque escogí el pueblo. Ya primero, para testificar. Segundo, para escribir la Biblia. La Biblia, ¿no? Por eso Salmo 147, 48 explicado, judíos, ellos escribieron la palabra de Dios. Ya, la Biblia, palabra de Santa Escritura, ¿no? Tercero, para enviar Cristo a través de Israel a este mundo. Por eso Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Romanos, capítulo 9, vamos a ver. Romanos, capítulo 9. Versículo 4, 5. También leamos juntos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí he explicado bendición de Israel. Bendición de Israel. Y, versículo 5, de quién son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo, para venir a este mundo, necesita un pueblo, ¿no? Un linaje. Por eso Dios escogió a ellos. Y para gentiles, para dar un ejemplo. Ejemplo. Primero, Corintios capítulo 10, apóstol Pablo explicando la historia de Israel. ¿Por qué Dios hizo estos? Para dar ejemplo a nosotros. Cuando ellos desobedecieron palabra de Dios, ¿cómo juzgó a ellos en la historia? Cuando ellos obedecieron palabra de Dios, ¿cómo bendijo a ellos? Todo un ejemplo para nosotros. Corintios, 1 Corintios capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10. Versículo 6. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codicieran. Como ejemplo para nosotros. Eso es historia de Israel. Entonces Dios, así, para esto llamó Dios. Entonces, después de llamar a Israel, escoger, Dios hizo milagros para mostrar a ellos que
Dios que escogió a ellos, Dios, Él solo, Dios verdadero. No hay otro Dios fuerte. Para mostrar esto, Dios hizo gran milagros. Por eso, Jehová, solo Dios, no hay otro fuera de él. Eso Dios mostró varias veces. Entonces, Israel creía en Dios. Entonces Dios dio a ellos la palabra. Eso, Antiguo Testamento. Ya, mírame una cosa. A través del milagro, Dios muestra ¿qué? Existencia de Dios. Milagro solo puede explicar existencia de Dios, su poder. Pero milagro no puede salvar a los hombres. Solo muestra existencia de Dios. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo también creer y tiembla, ¿no? ¿Entienden ustedes? Diablo antes era ángel, él sabía existencia de Dios, por eso tiene temor, pero esa fe no puede salvar a diablo, ¿no? Milagro solo puede dar nosotros a través de milagro podemos comprender su poder, existencia, pero no puede salvar a nosotros. Solo salvación, la Biblia dice, por palabra de Dios. Por eso, a través de milagro Dios mostró que Jehová, eres solo Dios, no hay otro Él, fuera de Él. Y después da palabra. Toda la palabra indica una persona, un hombre. ¿A quién? Cristo. Toda la Biblia enseña, indica a una persona, un hombre. ¿Quién? Cristo Jesús. Cristo. Vamos a ver, San Juan, capítulo 5. Aquí explicado. San Juan, capítulo 5. Versículo 39. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. De mí. ¿A quién indica? De mí. Jesucristo aquí. Jesús estaba hablando, ¿no? A los judíos. Toda la Biblia, Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia explica sobre Cristo. Poquito antes, San Lucas 24. San Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Poco antes, 4 páginas, San Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las Escrituras lo que de él decían. Todas las Escrituras, Antiguo Testamento, lo que de él, Jesucristo, decían. Esto explicó Jesús. Toda la Biblia decía sobre. ¿Sobre quién? De Cristo. Eso es la Biblia. Versículo 44 y 5. 44, 45. Leamos juntos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Todo lo que está escrito de mí, Jesús dijo, en la ley de Moisés, Pentateucos y los profetas y en los salmos. Eso Antiguo Testamento. Todo lo Antiguo Testamento indica a un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Cristo. Bueno, eso podemos decir, ¿qué es Antiguo Testamento? La Biblia. Enviaría a Cristo a vosotros para salvar a vosotros. Eso antiguo es. Según esta promesa, Cristo vino a este mundo. ¿No? ¿Quién es Cristo? Jesús. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo del pecado. Jesús, su nombre, salvación. Tema de la Biblia, ¿qué? La salvación. ¿Por qué nosotros vayamos a ir a la iglesia? ¿Para qué? Para recibir salvación. ¿Por qué tenemos que oír a Jesús? Para recibir salvación. Pero ¿por qué toda su vida cree en Jesús todavía no ha recibido salvación? ¿Qué pasa? Yo semana pasada también en 4 iglesias, es muy piadosos, religiosos, preguntaba varias veces a ellos, ¿usted han recibido salvación? ¿Usted hoy muere, ir al cielo? ¿Tiene seguridad, confianza 100%? Toda la vida ha creído en Jesús. Ahora dice un miembro de iglesia, fue bautizados. ¿Qué le falta? ¿Pero por qué no tiene seguridad de ir al cielo? En la Biblia, muchos cuando escuchar palabra de Dios, ese día que escuchar palabra de Dios, recibió la salvación. ¿Pero por qué? Cristo, Jesús, Salvador, vino a este mundo. Él murió en la cruz, según promesa de Dios, llevando todos nuestros pecados. Fue castigado por nosotros, sufrió mucho en la cruz, durante 6 horas levantado en la cruz, entre 2 malhechores, a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante 6 días, Él sufrió un montón, pero Él oró por nosotros. Al final, Él dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué es esto? Ya cumplió todo, según plan de Dios, promesa de Dios. Y Él respiró, murió. Los discípulos vieron todo esto a Cristo. Cumplió toda la promesa de Dios, es de salvación. Escribió, ¿dónde? Eso, Nuevo Testamento. Entonces, después de resucitar Cristo, enviando a este discípulo por todo el mundo, id por todo el mundo, predicad evangelio. ¿Qué es evangelio? Yo, Cristo, cumplió vuestra salvación según promesa de Dios. Solo difunda por todo el mundo. Por eso, desde Jerusalén, Samaria, hasta última en la tierra, hasta ahora, durante 2000 años, predicando el evangelio por todo el mundo, según promesa de Dios. Entonces, Dios, hace 4000 años, llamando a Abraham, Dios dijo, será benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué dice así? Dios dijo así. Dios sabiendo este plan, al final Jesús, cumpliendo salvación plan de Dios, este evangelio será difundido por todo el mundo. Por eso, las personas escuchando el evangelio, comprendiendo la palabra de Dios correctamente, recibiendo salvación, esa promesa así será cumplida en su vida. Entonces, ustedes, Dios hace 4000 años, viendo hasta los otros, Dios prometió a Abraham estos. Esa promesa, bendición, ha llegado hasta aquí. Sí, verdad, ustedes. Ahora yo recibiendo la Biblia, ¿entiende mi palabra? ¿Entiende? Hace 4000 años Dios llamó a Abraham, dando esta promesa. ¿Qué promesa? Será benditas toda la familia de la tierra por ti. ¿Cómo? A través de Abraham envió Dios Cristo. ¿Cómo?
atrás Israel, así tal. Y, Cristo cumplió todo el plan de Dios, salvación. Esa salvación, evangelio, está difundiendo por todo el mundo. Ese evangelio verdadero ha llegado hasta aquí. Solo escuchando su promesa, su salvación, por la palabra de Dios, todo el mundo puede recibir su gran bendición, bendición de Dios, todo. ¿Dónde? En Cristo. Eso es la Biblia. Este tema yo en el seminario yo explico, ¿vale? Una, sí. Entonces Israel, ellos son testigos, por eso primero ellos hay que creer sobre Dios, ¿no? A Dios, creer. Por eso Dios hizo gran milagro en su historia, sobre todo primero en Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo. Ellos estaban en Egipto como esclavos. Dios envió a Moisés, salvó a ellos a través de 10 plagas. Dios hizo separar. Dios separó, mitad del mar rojo, y hizo pasar ellos ese mar rojo, ¿no? Cuando Faraón y sus ejércitos entraron el mar rojo, Dios los sepultó, los juzgó. Así mostró su gloria, ¿no? Vamos a ver, Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14, versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Dios juzgó todo en el mar rojo. Hasta Faraón, ¿no? Yo prediqué así, un hombre, hace muchos años, un hombre, escuchando mi palabra. Pastor, no, usted, no. Faraón, él solo sobrevivió. ¿Qué? Faraón sobrevivió. ¿Por qué? Pastor, yo he visto una película, Faraón sobrevivió. Usted película no es correcto. Hay que leer la Biblia, ¿no? Salmo 136, vamos a ver. Salmo 136. Medio de la Biblia, Salmo 136, versículo 13 al 15. 13 al 15, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó, ¿a quién? Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Arrojó a Faraón también. Faraón también murió. Hace unos años antes, los arqueólogos científicos querían buscar quién es Faraón. Murió persiguiendo a Moisés en el Mar Rojo. Por eso, en el mundo, los arqueólogos famosos, 10 personas, se reunieron en Egipto, investigaron todas las momias de Faraón, ya conservado muy bien en el Museo de Egipto, Cairo, ¿no? Al final ellos encontraron ese faraón. Ellos dicen, eso Merneptah. Toda la momia de egipcio, el faraón, todo su color de cuerpo, color oscuros, pero solo ese faraón, poco diferente color tiene, y su cuerpo está cubierto de sal, y algo mordió su oreja, se me comió, ¿no? También Merneptah gobernó Egipto hace 3000 poco antes, esas épocas. Entonces ellos publicaron Merneptah, él, eso faraón que murió persiguiendo a Moisés. La Biblia es verdad así. Y los arqueólogos
movilizando equipo de buceo, intentaban buscar ruedas y carros que se utilizaron hace 3000 antes en Egipto. ¿Por qué? Muchos faraones, carros entraron en Mar Rojo, ¿no? Al final, sorprendentemente, dentro de Mar Rojo, muchos carros, ruedas, montón de cantidad de carros, ruedas, encontraron ellos. Se encontraron ellos. ¿Qué? Se utilizaron hace 3000 años en Egipto. Esto dicen la Biblia, es historia, es verdad, ¿no? Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, creo que no. ¿Cinco? Uy, ¿qué pasa? Ya. Ay. 7, vale. Israel, reloj de Dios. El poder de los judíos mueve y controla al mundo entero. Ya para saber este tema, usted hay que leer Deuteronomios. Pero Dios escogió un pueblo. Ellos tienen poder ahora. Líder del mundial, judíos. Poder de los judíos. El control del Congreso de los Diputados y el Senado de los Estados Unidos en manos de los judíos. Entonces, conocer a los judíos es conocer al mundo. No conocer a los judíos, no conocer al mundo. Hoy en día, tiene más poder entre las mujeres del mundo. ¿Quién? Janet Yellen, judía ella, ¿no? Facebook, Google, es todo ya, formaron estos. La estrella de David, es decir, Israel, controla el mundo por poder de capitalismo, capital. ¿Quién es el faraón que murió persiguiendo a Moisés? Aquí, Museo de Cairo, aquí una parte conservada muy bien las momias de faraón. Todo momia ya color así, pero solo Merneptah así, total diferente. Y los arqueólogos científicos investigaron, buscaron, intentaron buscar eso, carros, ruedas en Mar Rojo, al final encontraron todo ya, muchos. Ya así. Eso todo, hace 3000 años se utilizaron eso en Egipto. ¿Por qué en el mar, dentro del mar, así, muchos carros, ruedas, ahora? ¿Por qué? ¿No? Como la Biblia, ¿no? Descubren en el Mar Rojo los restos del gran ejército egipcio de Éxodo bíblicos. También eso, rápida de Merneptah, es muy importante piedra. Aquí, explicado esa piedra rey, el pueblo de Israel ha desaparecido de su país. Explicado eso. Eso es historia, ustedes. Eso está conservado en el Museo de Egipto. Ya. Entonces, Dios, ¿por qué hizo tan gran milagros? Deuteronomio, capítulo 3, 4. Deuteronomio, capítulo 4. Versículo 34 a 35. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 y 35. Ya, vamos a leer juntos, por favor. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación?
con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Por qué Dios hizo tan gran milagros? Muchas cosas. Ustedes, en este mundo hay un montón de religión, ¿no? Un montón de dioses. Entre ellos, ¿qué Dios ha hecho tan gran milagro en la historia? ¿Qué Dios ha elegido un pueblo como sus testigos? Aunque hay muchos dioses y religiones inventados por los hombres, pero ninguna religión, Dios ha hecho estas cosas, pero Jehová Dios sí, desde el principio, hasta ahora también, hasta el final del mundo, todo aquí profetizado, ¿no? ¿Por qué Dios hizo esos milagros? Aquí versículo 35, a ti te fue mostrado, ¿para qué? Supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Otro Dios, otra religión, todo falso para mostrar estos. Primero Dios hizo milagros. Entonces Israel, aquel momento, sí Señor, Jehová solo Dios, no hay otro fuera Jehová Dios. Ellos conocían. Entonces Dios dio su palabra. Eso, Antiguo Testamento, empezó así. Dios pidió a ellos una cosa. Capítulo 30. Capítulo 30. Versículo 19. Capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Escoge. Escoge. Ustedes hay que saber una cosa. Aunque ellos son pueblo de Dios, pero no puede obtener bendición automáticamente. Hay que escoger uno entre dos verdaderos. Hay que escoger. ¿Vale? Hay que tener la vida, la fe verdadera. Por eso después de mostrar a Dios su poder, dijo, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. San Juan capítulo 8, Jesús dijo a los judíos que creían en él, Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis testigos. Significa, aunque creían en Jesús, ellos no eran creyentes verdaderos. Ellos dicen, ¿qué? Somos el linaje de Abraham. Conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, nuestro Padre Dios, ellos dijeron así, Jesús, San Juan capítulo 8, versículo 44, dijo a ellos, vuestros padres, ¿es? ¿Quién? Diablo. Así que las personas que creen que sus padres Dios, pero Jesús dijo a ellos, vuestro padre es diablo. Entonces ellos querían matar a Jesús. Pero Jesús mintió. No, es verdad. Sí, aparentemente pueblo de Dios, carnalmente, pero en su corazón no hay verdad. No hay corazón de amor de Dios. Hoy en día también hay muchas iglesias, muchos creyentes están llenos,
culto, misa muy piadosa, muy bueno, todo, muchas actividades aparentemente muy bueno, pero ¿dónde están las fe verdaderas? Eso es importante para ustedes. Eso. Como hoy en día iglesia, como antes judíos, hace mismas cosas. Aquí Dios dijo, yo he puesto delante de vosotros dos cosas, la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escoge, ¿no? Pero desgraciadamente, en la historia, no solo judíos, los hombres siempre han escogido mala parte. Siempre, desde el principio hasta el final, hasta hoy. La Biblia enseña así. ¿Qué pasa? Ustedes, miren. Huerta de Edén, hay dos árboles, ¿no? Dos árboles. Ya, dos árboles, eso árbol, dos, ¿vale? Esa letra china, dos árboles, ¿verdad? Dos árboles. Uno, árbol de vida. Otro, árbol de ciencia de bien y mal. Dios mandó a Adán, no comerás. Árbol de ciencia del bien y mal. Pero al final, Adán comió o no. Comió, es decir, eligió mala parte. ¿No? Aquí Deuteronomio, capítulo 30. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Es dónde? ¿Es qué escogieron? Maldición. Por eso su historia, Antiguo Testamento, época de Josué, época de jueces, época de reyes, solo un momento ellos obedecieron palabra de Dios, pero casi toda su historia desobedecieron. Por eso ellos fueron destruidos, maldecidos. Esto es historia de Israel. Una parte en el templo sirviendo a Dios, otra parte siempre desobedecieron palabra de Dios. Por eso aparentemente muy buen creyente, pero realmente no eran creyentes verdaderos. Eso es historia, ¿no? Por desobediencia, Dios envió a Siria. Asiria destruyó norte de Israel. Hace 2500 años. Y después, por Babilonia, Dios destruyó Judá del sur. Judea. Antes de juzgar, Dios envió profeta Jeremías. Jeremías dijo, Dios ha puesto delante de vosotros dos caminos, camino de la vida, camino de la muerte. Escoge. Los judíos, ¿qué escogieron? ¿Qué? Al final, destruyó por Babilonia. Vamos a ver, Jeremías 21. Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Jeremías, capítulo 21. Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escoge así. Pero ellos, ¿qué escogieron? Camino de la muerte. Pero Jeremías explicó a nosotros, ellos por Babilonia total destruidos. Desde aquel momento hasta Jesús, durante 600 años, ellos fueron pisoteados por gentiles. Babilonia, Persia y Grecia y Roma.
durante 600 años. Eso es historia de Israel. En ese día, Cristo vino a Israel, según promesa de Dios. Según promesa de Dios. Durante 1500 años, Dios profetizó un montón de veces, enviaría a Cristo. Cristo vino de aquí. Él después fue bautizado por Juan el Bautista. Durante 3 años y medio, él vivió como vida pública, predicaba evangelio, enseña palabra de Dios, diciendo yo soy Cristo. Pero judíos querían escuchar su palabra. Primeramente, Jesús cuando hizo milagro, Jesús tiene poder, si estemos con Él, Él nos daría siempre nos comida, que es pan y peces. Pero Jesús explicó sobre salvación, la vida eterna. Todo el mundo, estoy abrido, adiós, hasta luego. Se amanecerán todos. Jesús le prendió mucho sus hipocresías. Aparentemente, en el templo es muy buen religiosos. Guardan bien el día de reposo, siempre intenta guardar la ley de Moisés y al día octavo día fue circundados, dieron diezmo, sacrificios, oraban a Dios, ayudaron. Pero en su corazón no hay amor de Dios, ¿no? Solo religiosos, no hay la verdad. Entonces Jesús enseña así, ellos querían ¿qué? Matar a Jesús. ¿Qué? ¿Qué dice a nosotros? Pero ellos no tienen poder que pueden matar a otra persona. Por eso ellos llevaron a Jesús ante Pilato, Poncio Pilato, diciendo, mátale, ¿no? Pilato, él sabía que Jesús no tenía pecado, por eso él quería soltar a Jesús. Por eso él, delante de judíos, Israel, él puso 2 hombres. Jesús, el Señor de vida. ¿Y quién? Ladrón y asesino. ¿Quién? Barrabás. Él dijo, escoge. Así. ¿Saben ustedes? En la Biblia. San Mateo 27. Porque Pilato pensaba, si ellos tuvieran conciencia, escogerían ¿qué? Jesús. Pero ellos dicen, sea crucificados Jesús. Y salta asesino, ladrón, ¿no? Entonces Pilato, lavando su mano, ¿no? Yo no tiene pecado esa persona. Vamos a ver, San Mateo 27. San Mateo 27, San Mateo 27, versículo 21. San Mateo 27, versículo 21. Respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificados. Versículo 24 al 26, leamos juntos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificados. ¿A quién escogieron ellos? Ladrón,
asesinos. ¿Qué te parece a ustedes? Esa historia. Sobre todo, pueblo de Dios, siempre escogieron en la historia, ¿no? Por este pecado, ellos fueron rechazados por todo el mundo durante 1900 años. Ustedes hay que ver esto, porque yo antes dijo, historia de Israel, que es un ejemplo. ¿Por qué Dios escribió en la Biblia estos? Nosotros también, en nuestro corazón rechazo a Jesús. Es decir, no recibir salvación, no aceptar la palabra de Dios verdaderamente, al final, Dios juzgará a esas personas. Ellos carnalmente rechazaron a Cristo, por eso ellos recibieron maldición, castigos durante juicios, 1900 años. No podían vivir en su tierra. El año 70, AD, eso ya después Cristo. Roma invadió a Israel, envió hijo de emperador, Tito, él matando 1.100.000 judíos y destruyó templo de Dios y rechazó por todo el mundo los judíos. Desde aquel momento, judíos, 1948 hasta 1948, ellos no teniendo su país, hay que vivir vagabundo por todo el mundo. Eso es historia de judíos. Pero estos, después de matar a Jesús, durante casi 2000 años, ya ocurrió esto todo desde antigüedad, profetizado todo esto en la Biblia. Vosotros, así yo juzgaré a vosotros por vuestros pecados. Vamos a ver, Levíticos, capítulo 26, Levíticos, capítulo 26, versículo 33. Aquí 3 tipos de maldición. Juicio explicado. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Primero, os esparceré entre las naciones. No podrá vivir en vuestra tierra eso, ¿no? Según esta palabra, 1500 años después, por pecado de rechazar a Jesucristo, ellos fueron esparcidos por todo el mundo durante 1900 años. Eso es historia, ustedes. Segundo, desenvainaré espada en pos de vosotros. Significa matanza, holocaustos. Ellos murieron en todo el mundo, ¿no? Eso es su historia. Siglo XIV, XV, usted sabe historia de España, ¿no? Rechazaron muchos judíos, ¿no? No solo España, todo el mundo esa historia tiene. Nuestra época, siglo XX, en Europa, sobre Hitler, mató judíos, ¿cuántos? 6 millones. Holocausto, ¿no? Ustedes todos saben, ¿no? 33, última parte. Vuestra tierra estará asolada, desierta vuestras ciudades. Antes tierra de Canaán, donde fluían la leche y miel. Pero después cometer pecado. Esa tierra fértil se ha convertido en tierra desierta, como esta palabra, ¿no? Muchos sitios explican de estos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una vez más Jeremías. Jeremías capítulo 29, Antiguo Testamento, antes de venir Jesús, 600 años. Jeremías capítulo 29, versículo 18-19. 18-19. Ya, vamos a leer juntos. Los perseguiré con espada, con hambre y con
pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Continuamente Dios envía sus profetas con su palabra. Vuelva a Dios, así, rechazando vuestros pecados, pero ellos no quieren escuchar. Querían vivir según su manera. Al final, Dios juzgó así ustedes. Eso es historia. Un ejemplo para nosotros. Los gentiles, si rechazan a Cristo en su corazón, Dios juzgará eternamente. Eso, infierno ustedes. ¿Cuántos? Uy, ahora. Ya. Cristo vino, pero rechazó, mató a Cristo. Responde todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Según esta palabra, su historia se ha cumplido. El año 70, destruido Jerusalén por Roma. Romanos contra judíos, ¿no? La batalla por Jerusalén, el triunfo de Tito, esa historia. Entonces ellos 3 tipos de maldición recibieron, que Israel, el pueblo, desapareció por todo el mundo. Tierra se ha cambiado en desierto y ellos recibieron maldición, holocausto. Perseguido tras perder el país durante 1900 años. La historia de Israel, ¿qué es? Historia de sufrimientos. Eso es Israel. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, los judíos en Auschwitz de terror, experimentos en vivo, 2000 muertos al día en las cámaras de gas. Es Auschwitz. Los prisioneros eran forzados a trabajar duros y recibían poca comida. Por eso los hombres más o menos 40 kilogramos, mujeres 30 kilogramos. Los prisioneros dormían juntos 3 o más personas en literas de madera sin colchón o almohadas. Y tortura en los campos de concentración era común y la muerte muy frecuente. Niños murieron 1.500.000 niños. Bergen-Belsen, otro campo de concentración. Hay muchos campos de concentración en época Segunda Guerra Mundial. Aquí, 18.000 reclusos murieron, judíos padecieron. ¿Por qué habrá matado Hitler a los judíos? 400.000 judíos muertos en experimentos. En un número de campos de concentración, doctores nazis hicieron experimentos médicos en muchos prisioneros. Entonces hay muchos monumentos, museo, holocausto, sobre todo de Jerusalén. Yo fui 2 veces aquí, y enfrente de Casa Blanca, Estados Unidos, Museo de Holocausto, Memoria, eso, judíos, eso, 3 plantas muy grandes, museo. Varias veces yo fui a estos sitios, ¿no? Y Los Ángeles, y también Alemán, varios sitios. Hay muchos sitios, esto, todo publicados. Ustedes, eso es historia, ¿no? Hay una cosa. ¿Por qué pueblo Dios? ¿Por qué pueblo Dios? Sabiendo que Dios prometió que enviaría a Cristo, salvará su historia a ellos.
cuando Cristo vino a esta tierra, ¿por qué no recibieron? Rechazaron a Él y mataron a Cristo. ¿Por qué? La Biblia nos enseña, aparentemente ellos servían a Dios, pero realmente no conocían la palabra de Dios, no tenían la fe verdadera. Es el problema ustedes. Entonces, miren ustedes, eso es historia, pero Jesús dijo a nosotros, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, ancha. ¿Por qué? Entre nosotros Dios ha puesto dos puertas, dos caminos. Puerta ancha, estrecha, puerta, ¿qué? ¿Ancha? Aquí, ya. Puerta estrecha, puerta ancha, perdón. Ya. Es decir, San Mateo capítulo 7, Jesús explica así. También esta misma palabra, San Lucas capítulo 13, porque un hombre pregunta a Jesús, Señor, ¿son pocos a los que se salvan? Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, angosta. Eso es respuesta de una pregunta. Un hombre pregunta a Jesús, Señor, ¿son pocos a los que se salvan? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Muchos entrarán, elegirán aquí. En diluvio Noé, ¿cuántas personas eligieron esta parte? ¿Cuántas personas fueron salvadas? Solo 8 de acuerdo con los científicos, en aquel momento vivían más o menos 300 millones de personas, época de diluvio Noé. Pero entre ellos solo 8 personas eligieron, entraron estos. Entre 600.000 judíos, los hombres que tenían 20 años, más de 20 años, que vieron las 10 milagros de Dios. Pasaron, mitad de mal ojos, alababan a Dios. Comieron maná, comida del cielo. Bebieron las aguas que salieron de roca quebrantada por milagros. Pero entre ellos solo 2 personas tenían la fe verdadera. La Biblia explica así. Solo 2. Josué y Caleb entraron a la tierra ganada. Solo 2. Época de Jeremías, en Jerusalén, donde vivían los sacerdotes, levitas, religiosos, ellos trabajan en el templo. Entre ellos solo, ¿cuántos? No. Jeremías capítulo 5, versículo 1, entre ellos, nadie tiene la fe verdadera. No hay justo ni aun uno, Jeremías capítulo 5, versículo 1. Religiosos, ¿qué? Servían a Dios, sacerdotes ellos. ¿Cuándo vino Jesús? Primeramente. Dios primero, durante 1500 años, profetizó enviar a Jesús. Pero Jesús vino a su tierra. ¿Cuántas personas recibieron a Jesús? Entre los sacerdotes, levitas, escribas, maestros de ley, y fariseos, saduceos, ancianos, nadie recibió a Jesús. Solo unos pastores de ovejas y los reyes magos. Nada más ustedes. ¿Es verdad? ¿Verdad? Por eso Jesús, San Lucas capítulo 18, dijo, cuando yo venga segunda vez, ¿podría encontrar la fe en la tierra? ¿Qué es esto? Podría encontrar la fe. No puede ver la fe. Ahora, nuestra época, ustedes. ¿No? Porque muchos, aquí, desde el principio hasta, pastor, yo soy creyente,
Yo desde niño yo he ido a iglesia, yo fui bautizado, yo he realizado servicio en la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Los sacerdotes no fueron bautizados, por ejemplo. Ellos no fueron circuncidados. Ellos no servían a Dios en el templo. No, más que ustedes. Entonces, San Mateo capítulo 7, Jesús dijo, no todo aquel que me dijo, Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todos. Sobre todo, Jesús dijo, uno me dijo, Señor, en tu nombre yo profetizar. En tu nombre, algunos dicen, fuera demonio, ¿no? Echar fuera demonio. Hicimos milagros. Es en la iglesia una gran persona, ¿no? Hacer milagros, echar demonio. Y en el nombre de Jesús profetizar, el hombre es grande en la iglesia, ¿no? Pero Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no os conocí así. Hablando de esto, Jesús explica así. Entre pecadores viven en pecado. Sí, 100% ir al infierno. Sí, ya está, eso, muy fácil, ¿no? Viviendo en pecado, ¿cómo puede entrar al reino de Dios? Adán cometió un pecado pequeño. Él no podía estar con Dios. Dios rechazó. Dios maldijo 7 cosas. Eso es Génesis capítulo 3. Pecador, no puede entrar al reino de Dios. Eso sí, verdad, claramente esto. Pecador en su corazón no tiene paz. No tiene esperanza verdadera. No tiene alegría. Solo un momento. Placeres momentáneos. ¿Placeres momentáneos? Sí, puede ser. Pero no conoce la paz verdadera. Ustedes, ahora Señor nos pide, escoge entre dos uno. Nadie obliga a ustedes a creer en Jesús, no, nadie. Cada uno hay que elegir, cada uno. Entonces, hay que preguntar cada uno a sí mismo. ¿Yo soy sinceramente salvo? Aunque toda mi vida he ido a iglesia. ¿Yo salvo verdadero o no? Hay que pensar ustedes. Hoy muere, ¿yo 100% puedo ir al cielo según palabra de Dios o no? ¿Yo tengo la fe verdadera o no? Si no, ¿qué? No importa va a iglesia o no va a iglesia, es todo segundos. Hay que creer según la Biblia. Eso es importante para ustedes. Eso es historia de Israel. Ya tiempo, por eso yo no puedo más. Mañana explicaré restauración de Israel, última época, qué ocurrirá en la historia. Dios cómo profetizó en la Biblia, nuestra vida, futuro, ¿no? Ya mañana ya vamos a aprender, ¿vale? Hoy hasta aquí. Ya, gracias. Vamos a orar. Santo Dios misericordioso, te damos gracias por llamarnos en tu iglesia con tu palabra, con tu amor. Queremos saber tu voluntad más. Nosotros somos muy débiles. Sin tu ayuda, sin tu enseñanza, no podemos comprender tu palabra. Ayúdanos, enséñanos, guíanos, por favor. Abre nuestros ojos de entendimientos para que comprendamos tu palabra, por favor. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca ante ti. Salva nuestras almas perdidas con tu amor, con tu palabra, por favor. Nosotros esperamos tu misericordia, tu palabra. Guíanos, por favor. Hasta el último día del seminario está con nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias.